Esteban, ¿estamos al aire? Vamos al aire. Bueno, demos el inicio de esto de una vez. Sean todos bienvenidos a el primer capítulo de este nuevo proyecto de la Organización Semana de Ingeniería Industrial, este podcast que se llama Semaneando. En este podcast lo que queremos básicamente es brindarle información a todos los estudiantes que va a ser relevante en algún momento para ellos, tanto en su vida cotidiana como su vida profesional, porque pues todos hemos necesitado en algún momento saber algo. Necesitamos, la universidad no nos prepara para todo realmente. El día de hoy me encuentro aquí con mi compañera Nini. Nini, ¿cómo estás? Qué gusto tenerte Hola aquí. Dani, bueno, realmente estoy muy emocionada porque vamos a trabajar aspectos que nos van a ayudar, como tú dices, para nuestra educación, para el momento en que salgamos a una vida laboral, para todos los momentos. Y el día de hoy va a ser muy interesante. ¿Cómo estás tú? No, yo estoy emocionado, emocionado de empezar este nuevo proyecto, emocionado de poder ayudar a la gente porque vamos a manejar temas vitales, Nini. Entremos en materia de una vez. Bueno, te comento que estamos en Soluciones Humanas. Te presento a nuestro experto e invitado, Jorge Pagua. Bienvenido, ¿cómo estás? ¿Cómo te encuentras el día de hoy? Oh, bien, bien, Sí, bien. claro. Bien, yo pues que me hayan tenido en cuenta para este podcast que están adelantando y este proyecto que ustedes están realizando en la universidad y como destaca Daniel, pues es algo que a todos nos sirve en algún momento y siempre ha sido una idea que yo he tenido que debería en la formación académica, en cualquier nivel, sea técnico, tecnólogo o profesional, guiarlo a uno hacia qué parte dirigirse, sea a ser empleado o a ser emprendedor, pero esta parte es relevante y que debería instaurarse. Y pues lo que ustedes están haciendo me parece muy agradable porque se preocupan por sus mismos compañeros. No, Jorge, nosotros estamos agradecidos de que tú nos hayas dado la oportunidad, que nos hayas recibido aquí en Soluciones Humanas. Pero cuéntanos un poco más de Soluciones Humanas. ¿Qué es Soluciones Humanas? ¿Qué haces tú aquí? ¿Qué rol ¿Qué? desempeñas? Cuéntanos. Listo. Pues Servicios de Soluciones Humanas es una empresa con 13 años en el mercado. Nació como una idea de un grupo de psicólogos con una administradora de empresas que crearon una compañía pues para apoyar a otras empresas en los procesos de selección, evaluación y recursos humanos como una asesoría. Eh, ¿Qué hago yo acá? Pues yo soy uno de los psicólogos de selección. En este momento pues estoy como en la coordinación del reclutamiento y la selección, tanto a nivel Bogotá como nacional. Y Soluciones Humanas lo podemos decir que es un outsourcing, un headhunter que le presta el servicio a otras empresas que están interesadas en ubicar personal. También hay un término que se usa mucho que es el de cazatalentos. Entonces, a Ok. veces buscamos pues, perfiles muy específicos de cómo quieren las empresas su personal y nosotros les apoyamos en eso en procesos de reclutar hojas de vida, evaluación de sus candidatos. También hacemos pues evaluaciones de desempeño y otros procesos anexos como los estudios socioeconómicos, los estudios de seguridad, las visitas domiciliarias, entre otros procesos que usan normalmente las compañías y que les gusta tercerizarlos porque no van a adquirir toda la infraestructura para hacer un proceso de selección cuando necesitan una o dos vacantes en el año. Claro que sí. Bueno, Jorge, te cuento que en este primer capítulo vamos a tratar inicialmente el tema de hojas de vida. Quisiera empezar con la pregunta de, ¿qué es lo primero que tú ves cuando estás evaluando la hoja de vida de una persona que se postula? Listo, pues en esto hay que hacer la diferenciación en que la hoja de vida, la primera persona que lo ve es el reclutador. ¿Ya? Ok. Entonces, pues yo he tenido la experiencia en estar en todos los niveles, desde auxiliar de reclutamiento, analista de reclutamiento, y después psicólogo de selección, y ahorita pues a una manera que lo estamos manejando como una coordinación de la selección. Entonces, se centra uno en el reclutador, lo que él primero ve es cómo presenta el perfil de la persona. ¿Listo? Entonces, ¿qué ve uno? Generalmente, pues hoy en día se utiliza pues muchas, ya no está la hoja de vida en físico,
y se utilizan son plataformas que las empresas pagan, que en nuestro caso nosotros pagamos a ciertas plataformas. La que más se usa es Computrabajo, El Empleo y LinkedIn. Cada una se usa de acuerdo a los perfiles que nosotros estamos buscando. Y hace unos apoyos en cajas de compensación y eso, pero pues todo se maneja de manera digital. Entonces, ¿qué pasa? El reclutador ve la hoja de vida y lo primero, si yo estoy buscando un asistente contable, pues ¿qué miro? En la presentación. ¿Qué dice allí? Claro. Asistente contable, ¿cómo se presenta la persona? Con tantos años de experiencia o estudiando contabilidad. Es clave, lo primero uno que mira es el perfil y ya después empieza a desarrollar la otra parte. Uno se gasta en eso 20 segundos. Entonces, es clave la presentación y cómo esté estructurada su hoja de vida en la plataforma para que el reclutador avance más, porque entre 10, 20 segundos, que es un tiempo muy corto, la persona revisa la hoja de vida y le da paso a descargarla o a tenerla en cuenta o descartarla. Ok. Ok, bueno, teniendo en cuenta eso, entiendo que debe ser un elemento que sea conciso. Sin embargo, entonces entremos un poco a la parte visual. ¿Qué tan importante consideras tú que se ponga foto en la hoja de vida? O qué, digamos, también elementos podría tener. Listo. Bueno, en esto sí voy a hacer pues una aclaración que me parece importante. La revisión de las hojas de vida es muy subjetivo. Así como hay tantas empresas, hay tanto también cantidad de reclutadores y se va volviendo algo muy subjetivo en de qué yo me fijo. Con foto, sin foto, es válido, pero pues también es la organización y cómo usted presente su hoja de vida. Si usted le va a poner una foto, colóquele una foto que se puede decir de manera coloquial formal. No colocar una foto con fondos, no sé, me pareció que yo salí bien o fotogénico en una fiesta y voy y pongo eso en la hoja de vida. No, eso no, Sucede, me imagino. ¿sí? Entonces, si va a colocar la foto, coloco en que sea pues agradable a la vista, que impacte, que lo que sea se destaque es la persona, no el fondo que hay. Entonces, hoy en día hay herramientas para colocarlo de manera circular, de manera un poco dinámica, no pues la foto de carnet que utilizamos Sí, antes. claro, no, eso ¿Sí? ya. Hay que irse acomodando pues a las nuevas tecnologías. Y sin foto también es válido, porque también nos da la ventaja de que la persona se centre en mi experiencia, en lo que yo sé hacer. ¿Sí? Por eso vuelvo y digo, es algo muy subjetivo, porque también está en el reclutador, cómo está buscando a la persona. A veces la foto no llega a ser tan relevante y a veces nos puede jugar una mala pasada que descarten una hoja de vida por una foto mal puesta. Entonces, ya es decisión de la persona, pero si la van a colocar, es bueno que miren muy bien cómo la van a colocar. Eso como quien dice, eso es menos es más, más bien, porque eso. Ujú, sí, podría ser. Ah, Ujú. bueno, tú nos mencionabas también temas en cuanto a las herramientas, ya que actualmente se cuenta como en internet y eso para estructurar las hojas de vida y eso. A tu criterio, basado en tu experiencia, ¿tú ves alguna herramienta que tú veas como esta herramienta es muy buena para que las personas generen su hoja de vida desde ahí? Por ejemplo, no sé, una plantilla en Canva o cosas así de ese estilo. Pues sí se puede utilizar esas herramientas. Lo que pasa es que hay que entrar es a revisar el tema de colores, organización, qué se resalta más, qué se resalta menos. Entonces, es como esté organizada. Puedes utilizar la plantilla que requieras, incluso puedes utilizar la tradicional Minerva 1003, pero el detalle es que realmente es lo que está escrito. Es muy importante la redacción y la ortografía. ¿Sí? Tampoco si vamos a escoger una plantilla, son buenas esas de Canva, yo las he visto, pero a veces ya rayan en lo demasiado resumido. Ok. Y la hoja de vida es un resumen de lo que yo sé hacer.
Entonces, correcto. pero ya hay momentos que es como cuando usted le solicitan en su formación un ensayo y le ponen un límite de líneas y eso, porque si no usted vaya a hacer un ensayo de dos Sí, claro. párrafos. Entonces, el docente siempre quiere ver más de lo que usted opina. Asimismo pasa con la hoja de vida. Yo siempre hay que ser muy centrados en hasta dónde mostrar y hasta dónde quitar también. ¿Listo? Hay que darle importancia a la formación académica y entonces que la plantilla esté bien estructurada, bien equilibrada. ¿Sí? Porque cuando ya está demasiado cargada, cansa y a veces uno no quiere ver una cosa ya tan cargada. Claro. Ok, en cuanto a eso, a mí me gustaría preguntar si es pertinente cambiar la hoja de vida o, bueno, detalles como tal, dependiendo de la empresa a la cual se aplique. O generalmente sería bueno como tener siempre la misma plantilla sin cambiar detalles. Sí, es importante, porque un ejemplo claro, y es algo que yo utilizo mucho, siempre es con los ejemplos situacionales. Entonces, si yo soy ingeniero industrial y he trabajado en logística, pero también tengo una experiencia y tuve en calidad. Pueden ser complementarias, pero si yo voy a utilizar la plantilla y hago un revuelto en calidad, logística, inventarios, después otra vez calidad, entonces sí sería mejor sectorizarla de acuerdo a la empresa y no, aparte de la empresa, es de acuerdo al perfil que estén buscando. ¿Sí? Ok, Sí, mi última experiencia fue en logística y yo, pero tuve una experiencia por allá hace 2 años en calidad, volviendo al ejemplo, entonces, y la envío es mejor que y la persona del reclutador, volvemos que es lo primero que mira, no, en logística, yo necesito calidad, Para siguiente. afuera. Entonces, Sí, entonces es, sí es mejor utilizar una u otra hoja de acuerdo al perfil. ok. sí, claro. El tema de la sensatez en cuanto a eso, menos, porque lo que mencionabas, o sea, eso es 20 segundos y el siguiente, y hay que ser ágil, la información clara, concisa. Además, la Ujú. cantidad de postulantes a un trabajo no creo que sea también corta. Es relativo, ¿sí? ¿No? O sea, usted le puede llegar una hoja de vida si es un cargo muy operativo, pero de acuerdo a las condiciones que usted ofrezca, así Ok, mismo le van a llegar ok. candidatos. Pero pues a veces, por ejemplo, yo a veces necesito un profesional en administración de empresas para unas funciones puntuales, Ok. pero te pueden llegar 1000 hojas de vida, ¿ya? Pero, por ejemplo, necesito o ese mismo profesional en administración de empresas, pero para otras funciones ya demasiado puntuales que maneje tal cosa y tal cosa, y te pueden llegar 30 hojas de vida. Y a veces uno revisa las que más puede, ¿sí? En el momento que entra a revisar la plataforma. Pero puede suceder que usted encuentre muchas hojas de vida y usted no lo esperaba, pero a veces sucede que las personas no se fijan y ponen una palabra clave y como pues las plataformas utilizan es un algoritmo, Sí, claro. entonces si yo soy psicólogo, entonces todas las ofertas de psicólogo que envía la plataforma me las sugiere y como ya hoy estamos en la inmediatez, entonces yo le voy a aplicar, 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 pero no me fijo ni sé qué es lo que estoy aplicando. Ok. Entonces, eso pues es relevante que la persona pues tenga en cuenta que saber aplicar dónde y saber dirigir la hoja de vida. Sí, Correcto. claro. Ya digamos, hablando más como hacia la estructura como tal de la hoja de vida, Ujú. todos hemos visto, todos cuando hemos presentado nuestras hojas de vida, tenemos la parte como el apartado del resumen, donde yo digo, soy una persona proactiva, soy una persona que me gusta trabajar en equipo. Desde tu perspectiva, ¿tú cómo ves este apartado? O sea, ¿es prudente que yo ponga, digamos, aspectos como, soy una persona proactiva? Tú como, cuando tuviste tu experiencia de reclutamiento, eso se ve, eso, Pues realmente nosotros no nos fijamos tanto en eso. Sí es bueno hacer una descripción de un perfil, ¿no? ¿Sí? Porque pues yo la parte de proactividad, de responsabilidad, de todas estas habilidades que puede poseer la persona, las puedo medir con unas pruebas, ¿sí? Por una entrevista y complemento con la entrevista. Pero, por ejemplo, ya me ha pasado,
volvemos a los ejemplos, eh, la persona me dice, yo soy puntual y preciso ese día que no estamos exentos, pasó algo en el camino Llegó y llegó tarde. tarde. Entonces hay un contraste ahí, bueno, él me dice que es puntual, pero pues acá y llegó tarde por cosas ajenas a él. Pero entonces, en ese perfil yo sugiero siempre que nos describas como su perfil profesional. Soy asistente contable con manejo de estos programas, con tanto tiempo de experiencia, con compromiso. Ahí sí lo dejan como en un segundo plano, pero sí encabezar, o en lo que yo más me fijo es en encabezar de lo que la persona hace en su perfil. ¿Listo? Ok. Ok, digamos, bueno, yo no sé hasta qué punto ha sido reciente el uso de los pasatiempos, hobbies en las hojas de vida. ¿Qué tan pertinente es utilizarlos como tal? O sea, ¿realmente sí influye en que pasemos a un siguiente proceso o es un adicional? Es un adicional que a veces nos gusta saber, ¿sí? Porque pues si yo, pero no es tan relevante. Ok, ¿Dónde es importante los pasatiempos? Cuando usted no tiene experiencia, ¿ya? ok, Uno sí se fija en eso. Entonces, el candidato listo, está estudiando, acaba de ser egresado, pero en sus pasatiempos, ¿qué hacía? Pues para que no le quede, no, es que yo en estos tiempos, no sé, me puse a investigar y me hice una formación en, no sé, en algún programa, en una, o hago tal actividad deportiva, o esos pasatiempos cuando usted no tiene experiencia para que no le quede como en blanco. ¿Sí? Y eso puede motivar al reclutador. Oiga, yo estoy buscando una persona sin experiencia, pero una cosa es que la persona sin experiencia diga, formación académica, hago tal cosa, tal cosa. ¿Sí? A veces las personas colocan, y es válido, durante este tiempo, también he desarrollado mi emprendimiento. Esto que ustedes están haciendo también lo pueden relacionar en su hoja de vida sin experiencia y ok, puede ser un pasatiempo, ¿sí? O sea, no, ¿qué estuve yo haciendo? Desarrollando temas actitudinales, no sé, haciendo un podcast o haciendo, no sé, relatorías, no sé, diseñaba ensayos. Yo cuando no tenía experiencia, en mi hoja de vida yo colocaba, yo hacía exámenes de inglés en la universidad y hacía asesorías. Entonces, y eso lo colocaba en mi hoja de vida y creo que eso me abrió las puertas. Y entonces sí me parece importante que la persona, cuando no tiene experiencia, desarrolle unos pasatiempos que vayan en común acuerdo pues con su actividad laboral, porque pues obviamente no voy a colocar yo en mis pasatiempos, me gusta tomar todos los viernes hasta el domingo. No, eso sí. Sí, pues Claro. Listo. ¿Y sin tú? qué pena contigo, Dani, interrumpirte, discúlpame. Digamos, en ese caso, un ejemplo, actividades como la música, digamos, un ejemplo que toque el piano, que son actividades que requieren concentración, eso entonces va de acuerdo a de pronto algún perfil y se puede optar por ese tipo de persona postulada. Sí, puede ser diario, ¿sí? Porque a mí una persona, como lo dice usted, yo necesito una persona centrada acá en una actividad, ¿listo? Pero ha tocado el piano, o sea, para llegar a tocar piano usted tiene que tener una coordinación Claro. motriz como mental. Entonces, eso puede dar pie al psicólogo que esté haciendo la selección que diga, oiga, yo creo que él puede servir acá en este puesto o en Ok, esta vacante o en esta labor, ¿sí? Entonces, vuelvo y digo, hay cosas que son armas de doble filo, por decirlo así. Por ejemplo, si a mí me gustan, no sé, actividades extremas, hay que mirar qué tan prudente sea de ok, acuerdo al cargo para colocarlas, claro. ¿sí? Porque si yo todos los días me voy a hacer una caminata por allá sin guía a Monserrate, yo Sí. dije, no, pues el lunes no me va a llegar a trabajar, Sí, sí, Sí. que puede estar perdiendo. sí, Entonces, claro. pero es un ejemplo jocoso, pero pues sí, la idea es que tengamos muy en cuenta qué es lo que vamos a colocar, Ok. que vaya acorde una cosa con la otra, que sea congruente.
Digamos, también de tu experiencia hablando un poco más como a la parte de qué buscan las empresas hoy en día, ¿tú qué dirías qué tan importante es el tema de saber idiomas a la hora de una postulación a las empresas? Volvemos a lo mismo, es relevante para el cargo, Depende del ¿sí? cargo. Es un plus en algunos cargos, ¿sí? Entonces, claro, uno dice, bueno, esta persona habla inglés, habla francés, yo lo puedo tener en cuenta para, para potenciarlo en algún cargo que tengo más adelante. Pero sí, el idioma el segundo idioma es muy importante hoy en día y para muchos cargos y es bueno destacar. También si yo digo en mi hoja de vida tengo un nivel B1, que realmente Es, sea un nivel B1, o mejor no lo coloco, mejor no ¿sí? coloco nada así. Porque me ha sucedido. Ven, que yo estoy necesitando una persona bilingüe y en el solo reclutamiento le digo, ah, sí, yo tengo nivel B1. Ah, listo. Y de una vez paso a hacerle preguntas en B1 en inglés, ¿no? Le hago dos preguntas y la persona se coarta. Entonces, eh, si lo voy a colocar, es que de verdad lo sé Claro, manejar. claro que sí. ¿Listo? Digamos, en cuanto a eso, ¿cuáles son los idiomas que más piden las empresas? Digamos, al momento en el que estamos estudiando, muchas personas no saben, digamos, por cuál idioma irse. Generalmente el inglés, pues bueno, sabemos que es como el que más se habla, pero sí creo que muchas personas entramos en conflicto a la hora de escogerlo. De pronto, tú nos podrías comentar de cuáles son como los más ¿Cuáles opciones pedidos. tienes? ¿Cuáles opciones tienes aparte del inglés? Digamos, de pronto lo que sería italiano, francés, El alemán también es eh, muy apetecido, por lo menos en la digamos, rama de la ingeniería en cuanto a la industria. también al momento de hacer intercambios. Sí, o sea, pues la lengua general que se está usando ahorita, pues es el inglés. Entonces es importante que se hable inglés. Pero si usted va a hacer una postulación, si su plan de vida se proyecta a salir del país, hay que mirar hacia dónde voy. Ok, ¿Sí? Potenciar. Entonces, para nosotros, como hispanohablantes, las lenguas romances se nos dan más, que es el italiano, francés, no sé, los otros, castellano puro, bueno, todas esas ok, otras Entonces, se nos va dando más. Y si podemos hablar una de esas, sí, pero primordial sí creo yo que es inglés. Para trabajar acá en Colombia, hasta el momento los cargos que yo he hecho siempre son que hablen portugués, inglés, francés, pero casi todos los piden es bilingüe en en inglés. inglés. Mm. Ok, no, pues yo creo, ni, no sé qué opinas tú, yo ya siento que mi próxima postulación, ya todos estos tipsitos los aplico definitivamente, o sea, ya vas a ir a la fija ya, con todo este tipo de ya no, elementos. ya esto No, ya, yo personalmente voy a llegar a cambiar mi hoja de vida. sí, Voy a arreglar yo llego detalles. a borrar, no, eso ya, muchos detallitos que si uno se da cuenta que ya viéndolo de una parte más puntual, más profesional, uno dice, ¿yo por qué puse esto? Sí. No, sí, claro. No sé tú qué opines, ya podemos ir encaminándonos hacia el segundo momento de nuestro primer capítulo, que es hablar acerca de las entrevistas. Ok, listo. Bueno, entonces, ¿qué te parece si continuamos con ya preguntas encaminadas a las entrevistas? O de pronto, si Jorge de pronto tiene algún tema que queramos resaltar, algún tip que nos puedas dar de pronto para cerrar hojas Sí, de vida. creería que es importante de pronto en las hojas de vida tener presentes las fechas Ok, para, sí. en mi caso, y creo que para muchos de los que estamos en esta área, es muy importante las fechas y las funciones, ¿sí? Porque es muy distinto yo buscar un contador que se dedique solo a tributación o auditoría, pero me dice cargo contador, pero ¿qué hacía? Tampoco extenderse media hoja, pero sí unas funciones relevantes, unas funciones puntuales, ¿sí? Eso es una. Y las fechas, es importante, porque a veces me dicen, sí, experiencia 2022, pero
Del Ok. 2022 va de enero a diciembre y todavía no se ha acabado en este momento, ¿sí? Y lo mismo pasa, en experiencia, del 2019 al 2020, pero pues hay un No, rango de 24 meses que sí sería interesante para uno, ¿sí? ok. Es importante las fechas y describir las funciones. Y algo que sí yo recomiendo y destacar en el perfil es esas cosas, esos plus que tengo, como lo que me preguntaban de inglés y también eh, el manejo de algún programa, ¿sí? Ok, A veces, un ejemplo claro, una vez en un perfil, había una persona, esa persona no tenía nada de experiencia, pero en el perfil me colocaba, por afición manejo Python y manejo Linux en no sé qué nivel y tal cosa. Y esa persona hoy en día está trabajando en uno de nuestros principales clientes y por el encabezado fue que lo tuvimos en cuenta. Y él no tenía experiencia, se le hizo una prueba y perfecto, entonces, y ya. ok. Digamos, mira que ahora me surge una duda, una última duda, Dani. Cuéntanos, Mimi. Digamos, he visto muchos formatos en donde existe lo que es perfil, experiencia, habilidades y conocimientos. Entonces, todo lo que estás mencionando tú, digamos, lo de programas, lo de idiomas y todo eso, lo pones tú en perfil, pero en los formatos que existen ya, digamos, preestablecidos, generalmente están como desglosados y se puede, digamos, poner ya con imágenes de una forma como más visual, como que uno cree que puede ser un poquito más atractiva. Facilita, digamos, la revisión de las mismas y tienes más en cuenta o realmente no. Sí, palabras claves son importantes, ¿sí? Porque como les decía, lo primero que miro es el encabezado y de hecho hay un estudio donde focalizan qué es lo que mira un reclutador. Entonces, primero está centrada el campo de calor en el encabezado y después baja hasta esquina inferior izquierda, porque ahí es donde mira Ok, las habilidades y los signos. Ya, Entonces, ahí que es importante destacarlo. Y después va a la parte de las experiencias, y donde se fija en las primeras tres que usted organizó. ya. ¿Ya? Entonces, sí es relevante. Vuelvo a lo que decía ahora rato, es la estructura. La estructura es importante y que haga buen contraste con los colores. Todo eso es vital, claro que sí. ok, bueno, entonces ahora sí, demos paso a lo que es entrevistas. Entrevistas, bueno, Jorge, a ver, un tema muy relevante y que yo creo que le pasará a muchos de nuestros espectadores es, me preocupa cómo yo doy una buena primera impresión a la persona que me está entrevistando. ¿Tú qué opinas de tu experiencia? ¿Qué han hecho los entrevistados para que tú digas, esta persona? Listo. Las personas a veces tienden a pensar que la entrevista es solo en el momento que se sienta con el psicólogo o con la persona que va o con su futuro jefe inmediato. Las preguntas. Sí, y no necesariamente arranca desde ahí. Desde el momento que usted cruza la puerta de la empresa, Ya. de ahí en adelante usted debe tener en cuenta, ¿sí? O, o en mi caso particular yo lo hago, ¿sí? Que reviso bien el tema de la cordialidad, eso no pelea con nadie, Eso es ¿sí? cierto. El tema de la puntualidad, ¿sí? No estamos exentos de nada, pero también avisar, saber tener una justificación. Yo no le puedo ir a decir a Benny porque llegó tarde. Ah, es que me cogió el sueño. Sí, también hay que saber. Y el tema de la cordialidad, de estar atentos. En una entrevista es prudente, si vamos a tener una entrevista, tratemos de evitar el uso del celular, ¿sí? De recibir llamadas personales en el momento. Obviamente, si lo ponen a esperar 2 horas, pues sí, claro, pero si en el momento de la entrevista usted le timbra el celular, mm, tenemos que tener como esa Sí, prevención. claro. Pero el tema de la cordialidad, de la presentación personal, eh, que también es subjetiva, pero pues hay que para causar una buena impresión, que la persona, pues tampoco que se esté muerto de la risa pero todo el tiempo, pero tampoco que sea una persona demasiado seria y Demasiado como rígida. cortante y rígida, no, sentirnos seguros en el espacio, ¿sí? Y ser uno mismo hasta cierto punto.
Digamos, bueno, en cuanto a esos temas, digamos, actitudinales, creo que ya tenemos un buen Sí, inicio. ya. Pero entonces también considero que al momento de llegar a una entrevista entramos, se podría decir, en conflicto al momento de la vestimenta. Digamos, de que no sabemos qué ponernos, de que si el vestido, de que si el pantalón, de que si el blazer o informal. Em, ¿Qué tips, digamos, nos podrías dar o cómo evalúas tú la presentación personal de un candidato? Pues generalmente nos fijamos que sea lo más formal posible de acuerdo a su concepción. Esto también tiende a ser subjetivo, Sí, claro. ¿ya? No le puedo pedir a una persona que vive en Bogotá, pero que sus orígenes son en otra región de nuestro país, cuando para ellos la formalidad es distinta, ¿no? Pero sí, es bueno tener en cuenta que sea algo formal, ¿ya? La informalidad ya demasiado porque me ha pasado y a mí los que somos de la costa tendemos a utilizar un pantalón corto que se le dice una bermuda en jean y eso se usa allá. Y a mí se me han presentado personas en Bogotá así en entrevistas, sobre todo Mm, los chicos, ¿sí? Entonces, ya es la concesión de uno. Generalmente pensémoslo desde a qué empresa yo voy a ir, ¿sí? Si es una empresa de publicidad, diseño gráfico, pues tengo que claro. mostrar. Pero si es una empresa de contabilidad, de contaduría, digamos, hay que revisar qué está buscando la empresa también y asimismo ir acorde con nuestra vestimenta. ¿Sí? Pero hay cosas que no. eh, a mí me lo recomendaban hace tiempo y digo, pues, hombre, pues ya la persona con un maquillaje demasiado cargado o unos colores ya demasiado vistosos. Hay que saber hacer esos contrastes, que no se vea tampoco lo más informal, pero tampoco tan rígido. Volvemos a lo mismo, hay que ser uno y mostrarte como es y como debe ser. Pero pues sí hay unas notas de formalidad de lo que más se pueda desde su concesión para ir a una Ok. entrevista. Claro que sí, ya tienes en cuenta para la próxima. Sí, Y realmente ya sé cómo pensarlo más fácil. sí, claro, ya. Pero si no es obligatorio que hagas el sastre, ¿no? Entonces, pero sí, listo. Claro que sí, muchísimas gracias. Listo, ¿no? Entonces tú nos tocabas también un tema en cuanto al conocer qué quiere la empresa, qué hace la empresa, en qué sector se mueve. ¿Qué tan Ujú. importante crees tú que a la hora de llegar a la entrevista sea el saber qué hace la empresa, por dónde se mueve, en qué sector trabaja, qué voy a hacer yo en el cargo? Eso es muy importante. Sí, es bastante relevante o nos fijamos mucho en eso, porque cuando le hacemos la llamada, hacemos una parte de que le mencionamos, vea, vamos a ver, empresa, le damos el nombre, y lo ideal es que la persona indague un poco sobre esa empresa, ¿sí? Tampoco pues que se sepa la historia de los 100 años, pero sí cosas relevantes, a qué se dedica la empresa, dónde está ubicada, todos esos pequeños detalles, pero sí es bueno, ¿sí? Porque si yo le digo a usted, venga, vas a tener una entrevista para una empresa que comercializa repuestos, pero ¿y cómo se llama la empresa? No, se llama Juan Pérez y compañía, ¿sí? Entonces, usted por lo menos averigüe qué hace Juan Pérez y compañía con tal empresa y ubicar un poco algo de información. Porque si generalmente yo le pregunto, ¿qué pudo averiguar sobre la empresa la cual está interesada en usted? Y la respuesta, no, nada, no alcancé, no son tan buenas. Lo ideal es que de pronto digas, sí, claro, pues, sé que la empresa para la que soy contratado, que mostremos el interés, ¿sí? Porque así como la empresa se está interesando en usted, lo ideal es que sea recíproco, que se interese usted en la empresa. Claro que sí. Digamos, yo quisiera destacar también otro tema en cuanto a la presentación personal.
porque tengo ahí la duda. Sí. Digamos, sigue siendo un tema, digamos, relevante, porque pues anteriormente una persona con tatuajes o con piercings o con demás elementos, pues ya era descartada porque pues se consideraba una persona, digamos, decirlo coloquialmente, malas mañas. Sí, sí. Sin embargo, ha habido pues un cambio generacional, ya la mayoría de personas tienen tatuajes, lo que son los piercing, todo eso. ¿Sigue siendo un factor relevante a la hora de descartar a un candidato? No necesariamente. Se puede tener los tatuajes, pero sí sé que hay un tema y a medida que nos vamos haciendo mayores, pues nos vamos volviendo más conservadores. Pero obviamente si una persona tiene tatuajes acá en la frente o algo, pues no, Claro. sí. Pero pues los tatuajes así en sí no son tan relevantes, sino algunas cosas sí son muy importantes, pero por el tema de seguridad y salud en el trabajo. Por ejemplo, una expansión en ciertas labores no es buena tenerla puesta, porque se lo digo por conocimiento de causa, Ok. ¿ya? Entonces, por medidas de seguridad y salud en el trabajo, sí es importante, porque a mí ya me pasó. Ya una persona con una expansión, yo no le vi ningún problema, el jefe de bodega no le vio ningún problema, y él iba a ser era un cargo administrativo dentro de un almacén. Y resulta que un día pasó rápido porque iba a conseguir unos documentos y se le enredó la expansión en como en un archivador y se le Sí. reventó. Ok. Entonces, por esos temas sí es Entonces, relevante. Pero pues que no, que es que el hecho que usted tenga una expansión, un tatuaje, un piercing, no, no Ya no lo van. clasifica. Sí, no, no lo descarta no, directamente. no tiene que descartarlo porque es que eso no influye en lo que usted sabe hacer. Sí, ¿Sí? pues sí. Aquí lo que nos interesa es lo que sabe hacer la persona y el potencial que tiene para desarrollar dentro de una empresa. Pero, pues, por temas de seguridad y salud en el trabajo, Ok. o de seguridad industrial o del tema, sí se hace la recomendación. Ya cuando estés laborando, por favor, estos elementos si no los puedes utilizar o no los debes Ok. utilizar porque puedes poner en riesgo a la empresa O y se su puede propia poner en riesgo integridad. a usted. Sí, ¿Sí? claro. Sí, más que todo la integridad de la persona, que ahí me equivoqué. Y la empresa, pues, es una empresa que lleva 2 años sin, Son sin accidentes. accidentes, sin reportes de accidentes, y tiene una buena calificación en la ERL, y resulta que, pues, preciso por un detalle, eso hubo un accidente menor, entonces, lo ideal es que no influya, pero para descartarlo, que porque tenga un piercing o porque tenga una expansión o porque tenga tatuajes, no es tan relevante. No se Ok. tiene en cuenta eso ni lo importante y lo que se destaca es el saber hacer o lo que sabe hacer la Saber persona. hacer es lo más importante, Ujú. claro que sí. Yo quiero que toquemos el tema en cuanto a lo que siento que como que marca más tendencia ahora y es las entrevistas como de manera grupal. O sea, que no soy solo yo y el entrevistador, sino habemos más seleccionados. ¿Cómo de tu experiencia crees que una persona que en ese momento nos está escuchando o viendo puede destacar en un tipo de entrevista como esta? Pues se siguen utilizando las dos tipos de entrevistas, grupal e individual. La grupal es para hacer como una evaluación de cómo se comporta usted más que todo ante sus iguales, ¿sí? Y también pues realmente es una competencia, ¿sí? Claro. Obtener una o dos vacantes es una competencia. ¿Qué se fija uno mucho en las entrevistas grupales? Pues la persona cómo se destaca, ¿ya? Cómo puede liderar o cómo puede presentarse, ¿sí? Entonces, ¿qué es bueno? Si yo estoy buscando un cargo donde debo liderar un grupo y me ponen con 3 o 4 personas, debo demostrar en esta entrevista que yo lo La estoy capacidad. liderando, ¿sí? La capacidad de liderar. Entonces, hay que conducir la entrevista hacia el perfil que se está buscando. ¿Sí? Si yo estoy buscando un coordinador y y tengo 4 personas para postuladas y inicio con una grupal, pues yo espero que el que va a ser coordinador lidere el grupo, no hay que quedarse tan callado, Ok. ¿sí?
Pero si es un cargo más técnico y hay una sola vacante y hay tres personas, la idea es que esa persona destaque su formación y su experiencia sobre el otro, ¿sí? Porque me ha pasado, hay personas que tienen muy buen perfil, muy buena experiencia, pero se coartan cuando Ok. están en una entrevista grupal y resulta que después, venga, sí, uno se va a fijar al que uno tiene que decirle, oiga, quieto ahí, como dicen las mamás, es mejor ¿cómo es? Atajar, Atajar Sí, que que arrear. entonces si tengo tres candidatos y el otro, pues sí, muy buena experiencia, tiene todos los conocimientos y le fue bien en la entrevista individual, pero en el grupo no se me destaca mucho, entonces mejor tengo en cuenta el otro. sí, claro. Digamos, bueno, como mencionabas, en las entrevistas generalmente nos piden hablar de nosotros, de nuestra experiencia, que digamos, em, materialicemos eso que ponemos en la hoja de vida por escrito. Sin embargo, siento que sería importante tener en cuenta qué tanto podemos ahondar en nuestra vida, bueno, como tal personal, nuestra forma de ser y qué tanto académico, experiencia o realmente no es incluyente como tal los porcentajes que se manejen en cada una. Pues para mí, como vuelvo y le repito, la selección pues llega a ser muy subjetiva, entonces siempre he creído que pues si estoy buscando un contador, pues quiero es que la persona me hable de su experiencia como contador, ¿sí? Pero tampoco relegando su vida personal, ¿sí? Ok, Esto también es importante. Pero como por, por niveles, digamos, primero es importante hablar de nuestra experiencia, ok, de nuestro saber, de nuestro hacer, que después de la formación académica y también en ese orden. Pero es bueno uno también entrar en saber qué hace la persona y si tiene familia, si tiene una red de apoyo. mm, Eso es importante. Y de lo que hace ellos en otros espacios de su vida, no solamente en el laboral. ok, Porque Ok. pues si la persona, es bueno uno decirlo qué es lo que yo hago a veces en el contexto. Pero a veces lo que pues para obtener un trabajo es relevante no, como te dije, no traer tanto las cosas personales al contexto, ¿no sé? Yo sé que está pasando por una situación difícil, que la estoy pasando complicada, pero pues hay cosas que no hay que ahondar tanto, ¿sí? sí, Son correcto. importantes y son muy relevantes, pero hay que no llegar al punto de Exteriorizarlo todo. exteriorizar Sí, todo claro. porque me ha pasado. Y pues uno puede hacer la contención y entender la Correcto. situación, pero pues uno dice, oye, si esta persona la contrato o avalo para que siga, continúe en el proceso, pero pues él tiene un tema sin resolver. Pues como ser humano yo debo preocuparme por ese tema sin resolver, no de la persona. Pero pues si pensándolo como empresa, él en dónde va más a estar pendiente, Correcto. o solucionando su inconveniente personal o laboral. Y hay que hacer el equilibrio, porque pues tampoco queremos una máquina, pues, eh, Sí, claro. pero sí que, que pueda hacer como ese equilibrio entre su vida personal y su vida laboral. Ok, Sí, señor. Listo, ya podemos hablar también del tema del lenguaje corporal, o sea, la lectura, el lenguaje corporal en una entrevista, pienso yo que habla más que lo que la misma persona dice, probablemente. ¿Cómo podemos hacer el tema del manejo en cuanto a los nervios? No sé, una persona respondiendo a una pregunta está temblando, así, ¿cómo podríamos llegar a manejar eso? De tu experiencia, digamos, ¿cómo dirías tú que alguien puede tratar estos temas? Pues ahí también está en la habilidad del entrevistador, ¿no? Si una persona se me coloca muy nerviosa, también hay que entrar a entender por qué está así y hay que permitirle darle la confianza, ¿sí? Pero la persona también tiene que entrar a revisar
¿qué me está llevando a comportarme así? Porque no es solamente en las entrevistas, también en otras situaciones de su vida y resulta que influye a su área laboral. ¿Qué sería o que yo destaco? Pues que la persona sea ella misma, ¿sí? Que, o sea, nosotros no, pues, no actuamos como de una manera inquisidora, que quiero es acabar con esa persona. No, nosotros estamos es para escuchar y apoyar a la persona, ¿sí? En mi caso hemos ido cambiando el proceso de entrevista. Antes lo hacíamos como que, venga usted, ¿y por qué hizo esto? ¿Y por qué se salió? ¿Y qué tipo de contrato? Ahorita lo que hemos estado implementando, que yo sugerí con aportes de mis compañeros de trabajo, es hacerle una asesoría a la persona. Entrar también a escucharlo porque se pone tan nervioso, ¿sí? Y asesorarlo. Y en las entrevistas lo estamos manejando más desde la asesoría de que listo, ya lo escuchamos y esto, pero venga, la hoja de vida es así mejor. Cuando vayas a la entrevista, no trates de mandar este mensaje, porque pues voy a poner un ejemplo gráfico. A mí me ha pasado que la persona prácticamente se me acuesta acá en la silla y entonces uno, no hay que ser psicólogo pues para darte cuenta que pues, o sea, Sí, claro, ya sí hay que ser uno mismo, pero pues la actitud tan relajada ya ya, tampoco, ¿no? raya. Entonces, porque ha pasado, ¿sí? Pero también uno entiende las situaciones. Hay personas que le dan a uno sueño, pero es porque no manejan un buen tono de voz o se cruzan de brazos. El lenguaje es importante, pero no es que hagamos una lectura de eso, ¿no? Pero sí es relevante que la persona se muestre dispuesta, ¿sí? Yo no puedo sentarme en una entrevista así, sí, Claro, o sea, tampoco, y me ha pasado, pero lo ideal es que seamos nosotros mismos, pero hay unos límites que hay que entender. También hay que pensarlo desde qué quiere escuchar el otro, ¿sí? De esa parte. Pero nosotros últimamente lo que hemos estado haciendo es lo de las asesorías y me parece pues que es un camino que elegimos, lo estamos probando de asesorar a la persona en que está fallando y darle una retroalimentación, porque casi nunca teníamos esa retroalimentación de cómo le fue en las pruebas, de cómo le fue en la entrevista, y estamos como probando desde Soluciones Humanas, dándole una asesoría. Pero hasta el momento nos ha funcionado quienes nos han tenido en cuenta. ok, digamos, no sé, de pronto a mí me surgió una dudilla Claro. con respecto a si tú desde tu opinión profesional consideras que en algún punto se vuelve más importante el manejo emocional de la persona que en sí misma sus capacidades para desempeñar la labor. El manejo emocional o las capacidades. Pues hay que en esta vida las cosas no deben ser como de los extremos y que eso es lo que nos viene pasando a nivel general, ¿sí? Si yo escojo un extremo, no doy pie pues para escuchar el otro, ¿sí? Entonces, y no atiendo de razones, o sea, algo que es muy radical ya no es tanto, no es tan bueno y sobre todo en esta parte hay que saber nivelar esa parte, manejo de las emociones, pero también mis capacidades, hay que llevarlas a un plano donde estén niveladas, ¿sí? Obviamente no todos los días nosotros estamos eh, con nuestras emociones a flor de piel, a veces positivas, bueno, no en términos positivos, sino eh, en un estado de ánimo que me permita hacerlo. Mm, Hay días, no todo, así como se dice, no todos los días nos levantamos con el pie derecho, Correcto. ¿sí? Entonces, hay que saber entender esas situaciones y hoy, sí, la persona tiene muy buenas capacidades, pero pues está pasando una etapa de su vida
que hay que entenderla y comprenderla, pero tampoco que se quede allí. ¿Sí? Hay que mirar dentro de la ejecución de su labor en qué le podemos apoyar, pero pues hay un chiste psicológico que nosotros usamos mucho que de pronto viene a colación acá, y dice, ¿cuántos psicólogos se necesita para cambiar un bombillo? La respuesta es, pues uno solo, pero el bombillo tiene que tener la voluntad de cambiar. Asimismo pasa yo le puedo apoyar mucho al empleado a que nivele su parte emocional, pero si él no pone de su parte, va a ser duro y sus capacidades, cualidades, habilidades se van a ver opacadas. Entonces hay que poner de parte y parte, ¿sí? Ok, digamos, primero que todo me parece gratificante la labor que hace Soluciones Humanas en cuanto a tener esa retroalimentación, porque pues yo, No, yo no me siempre se he preocupan por postulado a eso. entrevistas y llego a mi casa y creo que me fue bien y ya. Me preguntan cómo le fue. Bien, llegué. Es lo importante, porque no sabemos realmente, ya, si recibimos la llamada, sabemos que sí, todo salió perfecto. Si no, pues falló algo, pero nos quedamos con la duda. De pronto puede haber sido una evaluación, la hoja de vida, la presentación. Entonces, realmente me parece una muy buena labor. En cuanto a eso, también quisiera confirmar que ya no es un factor determinante, digamos, el hecho de que una persona se ponga muy nerviosa, que de pronto no pueda llevar a cabo como tal de una buena forma la entrevista, que de pronto los nervios le jueguen una mala pasada, como decías tú, que de pronto pueda desarrollar sus labores, pero que a la hora de la entrevista sí sea, digamos, como tal, fatal al momento de la relación interpersonal. Ese ya no es un factor que, digamos, nos haría descartar al candidato. No necesariamente. Mm, Porque vuelvo y lo que le indicaba ahorita, la persona está pasando por una situación y mi labor como psicólogo es entender esa situación. ¿Listo? Y lo que hacemos en Soluciones Humanas es darle una asesoría porque nosotros, y darles la retroalimentación, nosotros hacemos los procesos de selección para otras empresas y después va a ir allá a hacer una entrevista con el futuro jefe inmediato, Ok. ¿sí? Entonces, él se va a fijar mucho en sus cualidades, ¿sí? Pero si yo acá le doy la confianza a la persona y le digo, mira, te pones muy nervioso, estás usando un lenguaje que no es el adecuado, haz hincapié cuando expongas tus funciones o tus labores sobre esto y la persona lo atiende, pues va a tener una mejor entrevista, Ok. ¿sí? Pero pues a veces pasa que hay personas que no están muy dadas a recibir retroalimentación. Es el problema. Entonces, Se ahí uno se cierran. abstiene un poco. Para nosotros, yo creo que otras empresas lo están haciendo, para nosotros lo estamos implementando de todo este tema después de la pandemia, Ok. implementando que somos seres humanos y hay que apoyar y pasamos una situación difícil todos. Y, y la idea es que nos apoyemos y que hagamos una labor pues agradable y no que la persona siga manteniendo esa imagen de es que voy a ir a una entrevista y aquí voy y hago otra entrevista y vuelvo y hago entrevistas y no paso, pero pues no sé. Ese es el Yo tema. últimamente siempre les pregunto, ¿cómo vas con los procesos? ¿Cuánto llevas buscando trabajo? No, 3 meses. ¿Cuántos procesos has hecho? No, 4. ¿Qué ha pasado con esos procesos? No sé, a veces, si me permite una retroalimentación, creo que en esto estás fallando. ¿Listo? O creo que pasó esto. Igual también un trabajo es una lotería finalmente, porque como en el previo o sea, tengo 100 hojas de vida para un cargo, y, y de esas hojas de vida, pues seleccioné 4 que estaban bien presentadas, pero también los cité a entrevista y no vinieron y así sucesivamente.
pero a veces el candidato ideal se me quedó en la cola porque pues no me da tiempo, si tengo Claro, 46 vacantes para cumplir en una semana o en un mes y no puedo, no hay tiempo. sí, entonces hay que tener en cuenta estos detalles para que uno pueda avanzar en sus Ok. procesos. Entonces es importante la hoja de vida, es importante la presentación, es importante cómo me desenvuelvo, pero también es importante el saber escuchar desde nosotros y que también la otra persona pues sepa escuchar y Reciba tu idea. alinearse a lo que estamos haciendo. Ok. Claro que sí. Digamos, otro aspecto que quizás puede ser fundamental a la hora de una entrevista es cuando nos preguntan, cuéntanos sobre tu empleo anterior. Si tienes tú una experiencia, cuéntanos por qué dejaste tu anterior empleo, tu anterior empresa. ¿Qué crees tú que es lo pertinente a decir? O sea, para no excedernos en hablar mal de la empresa, pero tampoco quedarnos cortos como no me quiso decir todo. Ujú. Hay que hablar de lo que hacíamos. Creo que es lo que yo más me fijo. ¿Qué hacías en la empresa, Soluciones Humanas ahí? No tal cosa, ¿ya? Hacia esto, hacia otro, hablar de mis logros, de lo que me gustaba de la empresa, me gustaba mucho eso, y decir, sí, pues yo me retiré allá, no sé, por una distancia, por la circunstancia así cierta de que fue, pero no entrar en detalles como es que la recepcionista me miraba mal, es que mi jefe nunca estaba en el trabajo y si me exigía, eh, hablar desde lo que yo hacía y de lo positivo que me aportó la empresa y desde de lo que yo aprendí allá y de lo que yo aporté. A veces se fija uno mucho en lo que la persona habla de que aportó a la empresa, ¿sí? Sí. En un asesor comercial, no, mire que allá estaba un coordinador comercial que el otro día me dijo, no, es que yo entré a esta empresa y, y allá el nivel de ventas era, no sé, el 50% de la producción se estaba vendiendo, pero pues el resto estaba ahí acumulado. Entonces yo logré con el equipo de asesores comerciales llevar eso hasta un 75% de la venta de la producción. Y, y la persona me habló todo el tiempo del logro que hizo con su grupo y era lo que yo estaba buscando. Y finalmente le pregunté, ¿y por qué se salió? Yo, pues la verdad es que pues yo sentí que cumplí mi ciclo. Ya, y él dice, ah, listo, vale, eso es Es válido. válido. Entonces, ¿sí? O a veces me dicen, no, es que es un contrato hora labor. También hay que comprender las empresas, porque, listo, yo necesito unas personas para una actividad específica. Y ya, y se acabó, Se y pues, acabó. ¿sí? O para un cumplimiento de metas, y pues, le cumplimos la meta y pues ya no podemos contar con ese recurso humano, porque pues era solamente para este proyecto o esta meta dentro de la misma empresa. Claro que sí. Digamos, bueno, también en cuanto a las preguntas que se realizan en las entrevistas, hemos notado que se hablan de las debilidades y fortalezas. ¿Cómo consideras tú que sería una buena forma de abarcarlo? Digamos, que no nos tome como tan de sorpresa ese tipo de elementos. Pues sí, las habilidades, las capacidades, hay distinta terminología y pues le digo, eso es Ok. muy subjetivo lo que Claro. pregunto. Hablando desde mi experiencia, de lo que nosotros hacemos en soluciones humanas, es mm, que la persona nos diga sus cualidades a nivel laboral, ¿sí? Ok. Pero sí buscamos siempre que la persona nos hable de sus habilidades, ¿sí? ¿Cuáles habilidades o cuáles fortalezas o cuáles capacidades que nos hable de eso? Pero pues siempre buscamos que vayan más allá, ¿no? Por eso siempre, creo yo que por eso siempre he preguntado, porque la persona sí nos contesta, no, soy respetuoso, soy responsable, soy honesto. ¿Sí? La idea es que vayamos allá sobre, comuniquemos de otras cosas, o sea, a mí me gusta trabajar en grupo, explicarlo, y a veces yo pregunto, ¿y qué es trabajar en grupo para usted? No, es que yo tengo buena comunicación asertiva. ¿Qué es comunicación asertiva para usted? Ujú. ¿Sí? Entonces, si lo fortalezcamos de lo que
de eso que yo sé hacer, pero porque sí, o a veces me dicen, no, es que yo soy responsable, y digo, ¿y qué es ser responsable para usted? ¿Qué es ser comprometido? Entonces, que la persona amplíe. Y en cuanto a los aspectos por mejorar o fortalecer, yo siempre digo, todos los seres humanos, nosotros estamos en constante cambio y siempre vamos a tener un aspecto por fortalecer, ¿sí? O cambiar. Pero más que debilidades, yo lo tomo por qué debo fortalecer o qué Ok. debo, qué conducta debo de pronto aminorar, ¿sí? Entonces, generalmente todo el mundo dice que el mal genio, pero pues yo les pregunto, pues, ¿qué le da mal genio a usted? A veces el mal genio ya es un producto de otra carga emocional que Ujú. viene ahí, que de pronto no se ha trabajado y realmente los aspectos por mejorar o fortalecer o tratar de cambiar tienen que ver es con otra, con una circunstancia distinta, ¿sí? A veces hay personas que sí me han dicho, no, es que a veces yo soy muy crítico de mí mismo, o sea, soy muy autocrítico, Ujú. o a veces muy perfeccionista. Entonces yo les hago la retroalimentación, venga, ¿y qué te ha generado eso? No, me da un mal genio. Yo, pero entonces si ves que lo que eres muy crítico consigo mismo y entonces hay que revisar por qué. Y a veces es bueno, a veces la persona me dice, no, pues yo necesito una persona, es que yo soy muy tímido, pero si es para servicio al cliente presencial, pues ya tan tímido no Sí, me claro. sirve. Ya es Pero complicado. sí necesito una persona que esté como muy concentrada en una actividad, que entonces a veces eso que la persona cree que es una Ujú. debilidad o una cosa por fortalecer, a veces realmente es una fortaleza. O por ejemplo, si yo necesito una persona, no sé, pues sistemas o que tenga que ver con algo que manejo de muchos números o análisis de datos, de esas cosas, y la persona es muy dispersa, como que no, Complicado. ¿sí? Pero si la persona es una persona que es muy perfeccionista, muy organizada, porque es que el ser perfeccionista, ser extremadamente organizado, volvemos a lo mismo que vengo comentando. ¿Sí? Hay que saber nivelar las cosas y no irse hacia los extremos, porque los extremos no, a veces no son buenos. Y lo vemos en nuestro día a día. ¿Listo? Eso es cierto. Digamos, ¿cómo, cómo podemos hacer qué orientación le podemos dar al cierre de la entrevista? Porque probablemente eh, dijimos lo que querían escuchar, tenemos las capacidades que necesitan, tuvimos un buen manejo emocional, pero el cierre nos destrozó todo lo que logramos. ¿Cómo podemos hacer un buen cierre de una entrevista? Dame un ejemplo de cómo. Por ejemplo, digamos, yo, en mi experiencia, en lo que he podido hacer en cuanto a entrevistas que he tenido, creo que un buen cierre puede ser hacer una pregunta al entrevistador. O sea, como, oye, yo cómo tengo la posibilidad de, dado que me acepten en el cargo, seguir creciendo profesionalmente dentro de la empresa. Sin embargo, digamos, bueno, creo que podría encaminarlo un poco más, eh, que hay personas que al momento de la finalización de la entrevista es como muchas gracias y se quedan ahí como esperando a ver si hay algo más, si no, y salen. De pronto lo vemos como un aspecto que no nos puede favorecer. Pues el cierre de la entrevista generalmente pues lo va encaminando el entrevistador, ¿no? Pues lo ideal es que la persona sí es bueno que pregunte alguna cosa, pero pues eh, desde el entrevistador o la persona que está haciendo el proceso, sí es bueno indicarle cuál es el paso a seguir, ¿sí? Nosotros tratamos, venga, el tema de que muchas gracias lo estamos llamando, como que no, a mí no me gusta. Yo siempre les indico, oiga, terminamos esta entrevista acá, vamos a revisar esta parte y ¿tienes alguna pregunta? Y hay la opción de que la persona cierre, bueno, pues tengo una pregunta, tengo una duda con esto, ¿sí? Pero pues preguntar, oye, ¿cuánto voy a crecer en la empresa profesionalmente?
hay que ser mesurados en algunas preguntas, pero sí es bueno, me gustaría saber qué es el paso a seguir, cuál es el proceso y, y no, pues, no indicar, por ejemplo, no es, ¿y cuándo me llama? No, hay Mm. que o preguntar si es lo que estoy mal, porque a mí me dan mucho cierre de entrevista, si es lo que la embarré en la entrevista, pues necesariamente no, hay que ser mesurado con lo que se pregunta y sí sería bueno que en el cierre pues pregunte, ¿cuál es el paso a seguir? ¿Qué debo hacer? ¿Ya? Ok, Y si tienen alguna duda, pues que lo, porque a veces tanta información, pues uno bombardea a una persona con información, después alguna cosa no le quedó clara y es bienvenida a las preguntas, pero también hay que ser mesurado con la persona que está entrevistando, como, como hacer, siempre es bueno preguntar algo, pero hay que saberlo preguntar, ¿sí? claro, en cuanto a eso, entonces, preguntas que vayan enfocadas a la misma entrevista. Ujú. Bueno, en cuanto a esto, ¿qué te parece? Si también pedimos a nuestro experto Jorge de pronto algunos tips, algo que queramos Se me haya escapado. complementar, que tú veas como fundamental a la hora, digamos, de decir, bueno, a los chicos les puede servir esto al momento en que vayan a una entrevista, o sea, algo fundamental. Pues en la entrevista, como estamos viendo, se evalúan varias cosas, ¿sí? Pero pues si es una entrevista por primera vez, si no tengo experiencia, fijarse en el tema de la cordialidad, saludar, eso, ah, tener claro a qué voy, ¿sí? A qué voy, a qué estoy presentando, a qué cargo, no estar tan como tan perdido de la información, porque si me dieron una información previa y llego y no tengo ni idea, es bueno estar informado respecto a lo que estoy haciendo, ¿sí? Que es bueno llegar a tiempo, ¿sí? Y si no se logra por X o Y circunstancia, es bueno avisar. Y cuando no estén haciendo el reclutamiento, entonces, tuvimos acá un parche, no sé No, yo creo que hay que hacer. Continúa. no se preocupen, pues, como lo que vengo diciendo, situaciones pasan todos los días y contamos con eso. Y es bueno avisarlas y el tema de ser puntual es bueno. ¿Listo? O avisar, porque es que en nuestra idiosincrasia colombiana, digamos que es que citamos a las 3 para que lleguen a A las las 4 4. Correcto. pero Y eso teniendo fe. eso hay que Verlo sacando. irlo sacando de nuestro imaginario, porque a las entrevistas hay que llegar puntual, Claro. ¿sí? Y más si tienen unos horarios, y si no, pues eh, hay que decirle al que me llamó, venga, ¿dónde me puedo comunicar con usted si llega a pasar alguna situación? En caso de que el teléfono no Claro. sé, para poder avisar, porque es que no estamos exentos. Entonces sí puede suceder, pero pues es bueno la parte de cordialidad, de puntualidad, presentación personal y es como lo más relevante que diría yo. Y obviamente, pues, tips así de cosas que me hayan pasado. Yo sé que de pronto algunas personas fuman, pero pues no se fumen el cigarrillo antes de entrar a la entrevista. Ok, sí. O de pronto em, indíquele a su familiar o a su vecina, bueno, a la persona que está en comunicación, a su red de apoyo, que usted está en una entrevista, porque si no, me ha pasado y les han pasado situaciones, entonces que de pronto la persona no está exenta, pero sí que las otras personas sepan. Ok. Un tip importante que es bastante relevante que me había pasado, lo de la comunicación telefónica. Estemos revisando nuestro correo, el teléfono, y si vamos a dar el teléfono de otra persona para que me llame, que la persona esté enterada.
porque no ha pasado, a mí no me ha sucedido, pero compañeras mías llaman al señor y contesta la esposa y la señora, No tenía ¿usted ni por qué idea. está llamando? Usted no tenía ni idea. Sí, situaciones que están viviendo allá, pero pues si yo estoy buscando trabajo. O por ejemplo, digamos, si yo voy a poner el número de mi mamá o de mi abuelita, que mi abuelita sepa, porque a veces mi mamá, a veces la mamá por hacer más de pronto, de pronto hacen que arma. No, mijo, me pasó esta semana. Yo no sé qué pasa con ese muchacho, él no quiere ir a las entrevistas, pero eh, Ok. hay que informar a las personas de que, Bueno, que sí. o si yo voy a dar el número de un amigo, si yo estoy buscando trabajo, por favor, el teléfono, miremos la situación, ¿sí? Yo no puedo, o sea, no puedo, o no es conveniente contestar el viernes a las 3 de la tarde en medio de una rumba para una entrevista. Sí, Ok. entonces, sí, o si yo estoy en la casa con la música de plancha haciendo aseo y me están llamando para una entrevista, pues tengamos la prudencia, sí, contestamos, pero bajémosle el volumen, Claro que sí. ¿sí? Porque a veces no se escucha. Entonces, el tema de la comunicación es importante. A veces nos ha pasado que la persona no contesta o si yo veo tres llamadas perdidas de un mismo número, pues intentemos devolver la Pero la llamada, llamada, claro. ¿sí? O si nos enviaron un correo, pues revisemos, porque nos ha pasado. Pero es que usted no me citó antes, le dice, yo sí, en su correo yo le había comentado que le iba a enviar la citación, pero nunca me llegó. Revisa, por favor, porque yo estoy viendo acá. Ah, es que me llegó a correos no deseados. Y uno le hizo la advertencia en la entrevista, en el reclutamiento, pero la persona no No lo hace tiene en caso. cuenta. Son como esas dos cositas, el tema de la comunicación y de mantener pues el tema de la cordialidad y de la puntualidad y de que me entere qué está haciendo la empresa, porque pues a veces no. Y sí, hay que preguntar. Es bueno cuando las personas preguntan algunas cosas, ¿sí? Porque hoy en día, mm, bueno, otro tip que es importante para los que no tienen experiencia, ojo con esas empresas que les cobran los exámenes. Ujú. Ok, sí, es importante Sí, mencionarlo. eso no, cuando estén, y también cuando suban una hoja de vida, por favor, no hay que anexar toda su información. O sea, es que a veces a mí me llegan hojas de vida que tienen la sede, o sea, eso hay que darlo, pero en su momento, pero pues estamos en una república y te envían la cédula, la tarjeta profesional, ¿sí? La persona a veces que no, que es que la hoja de vida, pues me dijeron que la enviara así. Es mejor solamente el formatico, que me conozcan y si quieren ahondar, pues ya en su momento. Pero duden de todas esas empresas que dicen, es que le tengo la oferta en tal cosa y usted va a trabajar desde casa, pero consígneme tanto. Como Eso, que más bien das Alerta. un eso red flag, dicen Sí, por ahí. Sí. más que un tip, es como una prevención. ¿Sí? correcto. Y pregunte, si es una empresa como nosotros, eh, indague sobre la empresa, ubíquela en internet. ¿Sí? No se quede con la primera impresión de también de Correcto. experiencias que le ha pasado. Porque pues, nos ha pasado que tenemos un homónimo y ese homónimo pasó, pues hay una empresa que se llama Soluciones Inmediatas y hay una temporal que se llama Servicios Inmediatos de Temporalidad. Y, y hay una confusión y una de esas empresas quebró. Es un ejemplo, ¿no? Que puede pasar. Entonces, Correcto. no nos quedemos con la primera información y indaguemos sobre la compañía. Digamos, tal vez como no predisponernos al momento de llegar a una entrevista. Ujú. No, y aparte de la predisposición, pues también busquemos más información, ahondemos un poco, tanto de la empresa, tanto de la que me está Ok, buscando. Ujú. correcto. Pero no nos quedemos con eso de que, oiga, no voy a esta entrevista porque me están llamando de una empresa, pero no es la que me van a Ok, contratar, es o cierto. esas cosas,
o a veces lo contactan a uno. Yo sé que yo estoy trabajando y yo no estoy buscando trabajo, y a veces me llaman, pero pues también hay que estar prestos a escuchar, ¿no? Claro que sí. Claro, porque digamos, las hojas de vida también quedan en una base de datos, se quedan Claro, todo eso es en importante. algunas páginas, digamos, como lo son LinkedIn, si no estoy mal. Ujú. También puede, digamos, contactarnos o intentar ofrecernos algo mejor. Sí. ¿Qué sucede también? Pues que si nosotros publicamos nuestros datos en una red social, porque finalmente LinkedIn, con tu Correcto, trabajo, y el otro es el empleo, que son los que más se usan, en este momento publicamos nuestros datos allí. Tenemos que estar dispuestos a que nos van a llamar por X o Claro. Y, ¿sí? Entonces, también hay que, volviendo a la comunicación, hay que saber responder, ¿sí? Porque pues a veces me llaman, llamamos a alguien y dice, pero usted, ¿qué quiere? Esos temas hay que saber responder, ¿sí? correcto, Porque publicamos nuestra información y si yo publico mi información es porque estoy dispuesto a que me llamen, a que me escriban, a que, porque cosas pasan, o si no, no lo hagamos público nuestros números para que no nos llamen. correcto. Ujú. Entonces ya sabes, Nini, así como yo y espero que nuestros espectadores nos llevemos esos tipsitos, que eso va a ser Claro que sí, fundamental, eso yo creo que es ver este podcast, escucharlo, va a ser un antes y un después en nuestra experiencia en realmente entrevistas, sí. realmente. Yo, Jorge, quiero darte las gracias por el espacio, por el tiempo, la disposición que has tenido hoy para recibirnos, para atendernos, para querer participar en este proyecto que estamos encaminando nosotros desde la organización. Unas últimas palabras que nos quieras compartir. Pues muy agradecido con ustedes porque me hayan tenido en cuenta y sobre todo pues se hayan tenido en cuenta servicios de soluciones humanas. ¿Qué quería decirles? Pues aparte del el agradecimiento por pues por el momento, eso es una visión subjetiva desde mi labor y desde mi experiencia, ¿no? Y pueden entrar a, a revisar de pronto otros puntos de vista en el Ok, tema y todo, pues es válido siempre la revisión, ¿sí? No quedarnos con el extremo de algunas cosas. También les agradezco, es mi primera experiencia en este tipo de situaciones. Nunca me habían preguntado, oiga, ¿usted qué se fija? Entonces, de pronto, algunas cosas para mí son válidas, para otras personas no tanto, hablando desde la subjetividad. Entonces, pues estamos prestos también a escuchar pues las sugerencias. Nos paran por acá siempre bienvenidos. Siempre Gracias. tenemos nuestras vacantes, muchas entonces gracias. si pueden referir a alguien, pues Claro que sí. bienvenidos siempre. Y, y nada, pues estamos también para aprender, ¿no? ¿Sí? De que esto sirva como para aprender, también de ustedes. Y también lo último que quería es felicitarlos pues por este paso que están dando, ¿sí? Como lo dije en el primer capítulo, ustedes no, o sea, están dando un paso y esto es importante. También lo pueden plasmar en su hoja de vida porque están haciendo algo por su comunidad estudiantil o compañía, bueno, como lo quieran llamar. Entonces, ¿qué es relevante? Pues que las personas puedan escucharlos y si en algún momento necesitan una asesoría, algún apoyo, por acá bienvenidos. El mundo es cambiante y lo que yo dije hoy o lo que ustedes me preguntaron hoy ya pasa mañana, puede ser otra cosa. Entonces, siempre. Y la invitación a que de pronto desde la institucionalidad las personas puedan apoyar a los estudiantes con este tipo de conversaciones, de sugerencias, porque no hay a veces la formación y lo que ustedes están haciendo es preocuparse por sus mismos compañeros y pues bienvenidos todos siempre y muchas gracias.
Bueno, a ti muchísimas gracias, Jorge. Realmente, sí, como te digo, hay muchas veces que tenemos este tipo de dudas, pero realmente, pues ya ahorita se utilizan medios electrónicos. Si vamos a tener una entrevista, ¿qué debo tener en cuenta para una entrevista? San Google lo sabe todo. Sí, en internet y salió. Entonces, digamos, siento que esos espacios pues, van a ser de mucho provecho. Como te digo, pues hay muchas personas que ya están intentando vincularse a una vida laboral, que realmente pues son aspectos que sí sé que van a implementar, como te digo, como nosotros, que vamos a llegar a reevaluar todo lo que hemos venido haciendo. Todo, todo. De igual forma, quiero pues darle gracias a Ani, la organización, pues por esta oportunidad, todo nuestro equipo de trabajo, que está pendiente de que cada detalle pues salga de la mejor forma. De igual forma, en la descripción vamos a dejar las redes sociales de la organización como tal, nuestras redes sociales personales y vamos a dejar más información sobre soluciones humanas. Ya ven, digamos que tienen servicios de asesoría, ya digamos también vinculación a empresas y demás elementos. De pronto nos podrías contar unas últimas cosas sobre los servicios que pues, nos puedes ofrecer como tal como empresa. Como empresa nosotros estamos dirigidos a otras compañías prestando servicios de consultoría en recursos humanos. ¿Listo? Entonces, ¿qué hacemos? Reclutamientos, buscamos perfiles muy específicos, hacemos estudios socioeconómicos o estudios de seguridad, bueno, depende de las empresas como los llamen, que prestamos asesorías a las empresas para evaluaciones de desempeño. También hacemos la parte de visitas domiciliarias, porque pues para algunas certificaciones que persiguen las empresas se hacen necesarias, entonces se hace la parte de la visita domiciliaria, hacemos poligrafías, eh, el levantamiento de perfiles, toda esa parte, ¿sí? Ok. Y, y pues créeme, pues nos esmeramos por conseguirle los mejores candidatos, unos candidatos bien asesorados, con las capacidades o las cualidades que están buscando. Tratamos de hacer esa nivelación entre lo que busca la empresa y el candidato, que no sea cada uno en un extremo, sino que se acerque el uno al otro y listo, eso es lo que hacemos acá. ¿Qué otras? Hacemos la parte de, también estamos pensando en llegar a hacer, pues como un plus, capacitaciones a, a, la- Ok. a los candidatos que ya hemos seleccionado y que están dentro de una empresa. Y normalmente hacemos capacitaciones como generales, pero pues aquí siempre la asesoría de los recursos humanos, de esta área del reclutamiento, de la selección, es lo que nos dedicamos y ese apoyo. Ok. Ujú. Digamos, yo creo que a nuestros egresados también les va a parecer muy Sí, claro interesante que la sí. labor de la empresa. Claro que sí. Jorge, nuevamente muchas gracias. A ti Nini, también muchas gracias. Recalcar que en la descripción queda toda esta información para que se acerquen a Soluciones Humanas, para que estén al tanto de nuestro próximo episodio, nuestro próximo capítulo que vamos a continuar brindándoles la información que ustedes necesitan. Podemos hacer un tipo de dinámica que ustedes nos puedan dejar en la caja de comentarios qué temas quieren recibir información, porque al fin y al cabo, como bien decía Jorge, nuestro objetivo es informarlos. Nuestro objetivo es llegar y brindar el conocimiento que no nos brinda la universidad. La universidad no nos prepara para temas tan específicos como los que Jorge nos acaba de compartir. Así que ya llegamos al final de este capítulo. Muchas gracias y nos vemos en la siguiente. Hasta un próximo. Bueno, muchas gracias a ustedes también.